Imagina un lugar en el mundo donde 6 países se disputan las mismas aguas, donde aviones militares sobrevuelan barcos pesqueros, donde las islas se construyen con cemento y arena en medio del océano, y donde una chispa podría encender un conflicto capaz de arrastrar a las grandes potencias mundiales. Ese lugar existe y se llama Mar de China Meridional, un mar que parece tranquilo en el mapa, pero que en realidad es una bomba de tiempo en la geopolítica mundial. Hoy vamos a sumergirnos en sus aguas turbulentas para entender por qué este mar podría convertirse en el próximo gran punto caliente del planeta. El Mar de China Meridional es una de las regiones más estratégicas del planeta, no solo porque conecta el Océano Pacífico con el Índico a través del Estrecho de Malaca, uno de los corredores marítimos más transitados del mundo, sino porque por sus aguas circula cerca del 30% del comercio global: petróleo, gas, tecnología, alimentos. Barcos de carga colosales atraviesan a diario este espacio, haciendo que cualquier tensión allí repercuta de inmediato en la economía mundial. Pero no se trata solo de rutas comerciales. Bajo sus aguas se esconden enormes reservas de petróleo y gas natural que despiertan el interés de potencias regionales y extranjeras. Se calcula que podrían existir más de 11.000 millones de barriles de petróleo y vastos yacimientos de gas, un recurso crítico para países en constante crecimiento energético como China, Vietnam o Filipinas. Además, sus aguas son de las más ricas en biodiversidad marina y pesca, un sustento vital para millones de personas en la región. La importancia estratégica y económica del Mar de China Meridional explica por qué se ha convertido en un tablero de ajedrez donde las naciones se disputan cada roca, arrecife o isla. La disputa principal gira en torno a la llamada Línea de 9 puntos, que China dibuja en los mapas desde hace décadas, reclamando casi la totalidad del mar como propio. Un trazo ambiguo, pero con implicaciones gigantescas, que choca con las aspiraciones territoriales de Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei y Taiwán. Esta superposición de reclamos ha llevado a una tensión constante, donde cada país intenta fortalecer su presencia, construyendo puestos militares, desplegando guardacostas y en algunos casos incluso edificando islas artificiales. En este contexto, el Mar de China Meridional se ha transformado en un verdadero polvorín geopolítico, donde cada movimiento es observado con atención no solo por Asia, sino también por Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, conscientes de que cualquier chispa aquí puede alterar el equilibrio mundial. Para entender el origen de esta disputa, hay que remontarse al siglo XX, cuando el mundo comenzaba a reorganizarse después de la Segunda Guerra Mundial. En 1947, la República de China trazó en sus mapas la llamada Línea de 9 puntos, un contorno que abarca casi el 90% del Mar de China Meridional. Décadas más tarde, la República Popular China heredó ese reclamo y lo convirtió en parte de su política de Estado, asegurando que esos mares son territorios históricos de la nación. El problema es que esa visión contradice la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un tratado firmado por más de 160 países, que establece que cada nación costera tiene derecho a explotar los recursos hasta 200 millas náuticas de su costa, lo que se conoce como la Zona Económica Exclusiva. Según este marco, gran parte de lo que China reclama pertenecería en realidad a países como Filipinas, Vietnam, Malasia o Brunei. La tensión llegó a un punto crítico en 2016, cuando la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor de Filipinas, dictaminando que las reclamaciones chinas no tenían fundamento legal. Sin embargo, Pekín rechazó el veredicto y reforzó su presencia militar en la región. Desde entonces, China ha construido bases militares en arrecifes como Mischief, Subi y Fiery Cross, dotándolos de pistas de aterrizaje, radares y sistemas de misiles, transformando simples formaciones rocosas en auténticas fortalezas flotantes. Para los países vecinos,
Estas acciones son vistas como una amenaza directa a su soberanía. Filipinas ha denunciado repetidamente incursiones de barcos chinos en sus aguas, mientras Vietnam ha tenido enfrentamientos en alta mar que han dejado víctimas mortales entre pescadores y marineros. Malasia y Brunei, aunque más discretos, también expresan preocupación por la expansión de Pekín. En paralelo, Estados Unidos ha intensificado sus patrullajes de libertad de navegación en la zona, enviando portaaviones, destructores y submarinos para dejar claro que no permitirá que China convierta al Mar de China Meridional en un lago privado. Washington argumenta que garantizar la libre circulación en estas aguas es vital para el comercio mundial y para la seguridad internacional. Esta dinámica ha convertido la región en un espacio donde las armadas más poderosas del planeta se miran frente a frente, a veces a escasos metros de distancia. Pero el Mar de China Meridional no es solo un pulso entre Pekín y Washington. Otras potencias también tienen mucho en juego. Japón, por ejemplo, depende enormemente de las rutas marítimas que atraviesan la zona para abastecerse de petróleo y materias primas. Aunque no tiene reclamos territoriales directos allí, Tokio sabe que si China controla esos mares, su propia seguridad energética estaría en riesgo. Por eso ha fortalecido su alianza con Filipinas y Vietnam, ofreciendo cooperación militar y asistencia económica para resistir la presión china. India, por su parte, ve el Mar de China Meridional como una extensión natural de su esfera de interés. Nueva Delhi ha firmado acuerdos estratégicos con Vietnam y ha incrementado la presencia de su armada en el Océano Índico, enviando un mensaje claro. No permitirá que China encierre a los países del sudeste asiático en un collar de perlas de bases y puertos bajo su control. Para la India, este es un frente más de la rivalidad geopolítica que la enfrenta a China desde las alturas del Himalaya hasta las profundidades del mar. La Unión Europea, aunque distante geográficamente, también ha mostrado preocupación. Francia y el Reino Unido han enviado buques de guerra en patrullajes conjuntos, argumentando que la defensa del derecho internacional es un asunto global. Alemania ha participado con despliegues diplomáticos y ejercicios navales. El mensaje europeo es simbólico, pero contundente. El Mar de China Meridional es un asunto que trasciende la región, porque lo que está en juego no es solo la soberanía de unos arrecifes, sino la vigencia misma del orden internacional basado en reglas. Al mismo tiempo, países del sudeste asiático que no tienen reclamos directos, como Indonesia o Singapur, siguen la situación con extrema cautela. Indonesia ha tenido roces con barcos pesqueros chinos que cruzan ilegalmente a sus aguas, mientras Singapur teme que un estallido de violencia en el mar cierre el estrecho de Malaca, uno de los cuellos de botella más críticos del comercio mundial. Y es que, al final del día, todos los actores que participan, directa o indirectamente, saben que una chispa en esta región podría incendiar al planeta entero. Un choque accidental entre un destructor estadounidense y un buque chino, un enfrentamiento entre guardacostas y pescadores armados, o un error de cálculo militar podrían ser suficientes para desencadenar un conflicto de escala imprevisible. Antes de continuar, si te está gustando el video, dale like y suscríbete. El Mar de China Meridional no solo es un tablero geopolítico y militar, también es una de las arterias económicas más vitales del planeta. Más de un tercio del comercio marítimo mundial transita por estas aguas. Se estima que cada año pasan por allí mercancías valoradas en más de $3 billones, incluyendo petróleo, gas, granos, manufacturas y productos tecnológicos. En otras palabras, si estas rutas quedaran bloqueadas, la economía global entera se tambalearía. Los superpetroleros que salen desde el Golfo Pérsico, cargados con millones de barriles de crudo, deben atravesar el estrecho de Malaca y luego el Mar de China Meridional para abastecer a China, Japón, Corea del Sur y otros países asiáticos. Del mismo modo, buques portacontenedores que transportan desde autopartes hasta dispositivos electrónicos hacia Europa y América
también cruzan estas aguas. Sin ellas, el corazón industrial de Asia se vería asfixiado. Pero no se trata solo de rutas marítimas. Bajo el fondo marino del Mar de China Meridional se esconden recursos estratégicos. Estudios estiman que puede haber hasta 11.000 millones de barriles de petróleo y 190 billones de pies cúbicos de gas natural. Recursos suficientes para garantizar la independencia energética de varias naciones. Para China, asegurar esos yacimientos es una prioridad. No solo reduciría su dependencia de proveedores externos, también le daría una ventaja estratégica en la carrera energética global. Además, las aguas son una de las zonas de pesca más ricas del mundo. Millones de personas dependen de esas capturas como fuente de alimento y sustento económico. No es raro que barcos pesqueros se conviertan en el primer frente de choques. Al amparo de banderas nacionales, entran en áreas disputadas, lo que provoca incidentes entre guardacostas y a veces incluso enfrentamientos armados. Todo esto hace del Mar de China Meridional un espacio donde se mezclan el comercio, la seguridad alimentaria, la energía y la proyección de poder. Controlar sus aguas equivale a tener un interruptor capaz de encender o apagar gran parte de la economía global. Y todos lo saben, desde las potencias occidentales hasta los pequeños pescadores que cada día salen con sus redes en busca de un futuro. Por eso, cada arrecife transformado en base militar, cada barco que patrulla sus aguas y cada alianza que se firma en los despachos de Tokio, Washington o Hanoi es parte de una misma batalla silenciosa. ¿Quién controlará la arteria vital del siglo XXI? El escenario más temido por analistas y gobiernos es que el Mar de China Meridional sea el detonante de una guerra regional que podría escalar a un conflicto global. ¿Cómo podría suceder? Imagina un buque pesquero filipino operando en aguas que Manila considera propias, pero que Pekín reclama como parte de su línea de 9 puntos. Un enfrentamiento menor con la Guardia Costera China podría provocar daños, heridos o incluso la muerte de algún tripulante. Filipinas, miembro del Tratado de Defensa Mutua con Estados Unidos, pediría apoyo. Y entonces, el compromiso firmado por Washington de defender a su aliado entraría en juego. Ese sería el inicio de un efecto dominó. Barcos de guerra norteamericanos y chinos navegando frente a frente, aviones sobrevolando en maniobras agresivas y un riesgo latente de que un accidente, un disparo, un choque, una mala interpretación, desate el infierno. Lo que comenzó con un incidente local podría convertirse en la chispa de un enfrentamiento mayor. A este escenario se suma un factor aún más inquietante: la interconexión de intereses. Japón depende en gran medida del tránsito por estas aguas y cualquier intento de bloqueo afectaría directamente a su economía. Vietnam, que ya ha tenido choques navales con China, no dudaría en reforzar su presencia. Malasia e Indonesia, aunque más cautelosos, también vigilan sus fronteras marítimas con creciente tensión. Y por supuesto, Taiwán. La isla, constantemente amenazada por Pekín, ve en el Mar de China Meridional una extensión de su propia supervivencia estratégica. Al mismo tiempo, las potencias externas como Australia, Reino Unido o Francia han aumentado sus patrullas en la región, bajo el argumento de proteger la libertad de navegación. Y cada nuevo despliegue militar es un recordatorio de que este mar no es solo una disputa asiática, sino un campo de batalla global en preparación. La historia reciente nos muestra lo frágiles que son estas situaciones. Durante la Guerra Fría, un solo error en Cuba casi llevó al mundo a una guerra nuclear. Hoy, en el Mar de China Meridional, la diferencia es que no se trata solo de ideología, sino de recursos, comercio y poder. Una combinación mucho más explosiva. Por eso, cuando expertos llaman a esta región el próximo punto caliente del planeta, no es exageración. Es la descripción de una olla de presión donde cada movimiento se mide en consecuencias globales. Y el reloj, lentamente, sigue corriendo hacia una posible colisión.
El futuro del mar de China Meridional es una incógnita cargada de tensiones. Los analistas coinciden en que existen tres posibles caminos: el de la confrontación, el de la negociación o el de la coexistencia incómoda. El primero, el de la confrontación, sería el peor escenario. Una guerra abierta entre China y algún país de la región, con Estados Unidos como actor inevitable. Este camino podría redefinir el mapa geopolítico global, destruir economías y dejar consecuencias irreversibles. Pero, aunque nadie lo desea, cada incidente en estas aguas demuestra lo cerca que estamos de esa posibilidad. El segundo camino es el de la negociación. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, ha intentado durante años mediar con Pekín para establecer un código de conducta que regule la actividad en el mar. Sin embargo, los avances han sido mínimos. China prefiere negociar bilateralmente con cada país, evitando que se forme un frente común. Y mientras tanto, sigue avanzando en la construcción de infraestructura militar que cambia los hechos sobre el terreno, o mejor dicho, sobre el agua. El tercer camino es el más probable: la coexistencia incómoda. Un estado de tensión permanente, con choques diplomáticos, incidentes marítimos y un juego de poder en el que nadie cede del todo, pero tampoco cruza el límite absoluto. Una especie de guerra fría marítima, donde las patrullas militares sustituyen a las palabras y donde cada barco que navega se convierte en un símbolo político. Lo cierto es que el mar de China Meridional se ha convertido en mucho más que un espacio de agua. Es un espejo del nuevo mundo multipolar donde el ascenso de China desafía directamente la hegemonía estadounidense y donde las naciones vecinas luchan por no ser arrastradas por las olas de un enfrentamiento mayor. La pregunta que queda abierta es simple y aterradora. ¿Será este mar el lugar donde el siglo XXI defina su rumbo? Tal vez, como ocurrió con el Mediterráneo en la antigüedad o con el Atlántico en la era de los imperios, el mar de China Meridional sea recordado como el epicentro de un cambio de era. Por ahora, solo sabemos que los barcos siguen navegando, los aviones siguen sobrevolando y los satélites del mundo siguen observando cada movimiento. En esas aguas, aparentemente tranquilas, se libra en silencio la batalla más importante de nuestro tiempo: la lucha por el futuro del poder global. ¿Te interesan estos temas? Suscríbete y no te pierdas el próximo.